buenas tardes. Soy Jorge Avendaño Inestrillas y me da mucho gusto recibirlos en este espacio virtual del Comité Editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos parte de las actividades académicas de la sexta feria del libro de Ciencias de la Salud. Hablaremos el día de hoy de un libro de próxima aparición que fue avalado para su publicación por el Comité Editorial de la Facultad de Medicina de la UNAM. El libro se titula Avances en Antropología Forense y su coordinador es el doctor Mircea Quinto Sánchez. El doctor Quinto Sánchez es investigador y profesor de la licenciatura de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, agradezco su participación en esta charla que tiene como eje temático la antropología forense, que es una de las ramas que se desprenden del tronco común de las ciencias forenses. Díganos, por favor, ¿cuál es el papel del antropólogo forense en la investigación de asuntos criminales? Doctor Jorge, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Le agradezco todos los detalles para con la edición del libro. Bueno, pues la antropología forense en realidad tiene pues ya un amplio rango, digamos, de actuación dentro de los casos, digamos, de índole médico-legal o de índole criminal. Específicamente, o por quien más se le conoce a la antropología forense, es por el proceso de identificación humana. Sin embargo, el antropólogo forense puede también ayudar en la determinación de edad, por ejemplo, de sujetos, digamos, juveniles, ¿no? En sujetos vivos. También puede realizar búsqueda ahora que estamos viviendo esta crisis forense. También muchos antropólogos están en campo haciendo búsqueda de personas, búsqueda en vida. También se puede dedicar a la prospección arqueológica, en la localización, exhumación, recuperación y obviamente también custodia de restos de contextos arqueológicos. También trabaja en el laboratorio para justamente, digamos, construir información que pueda ayudar a la resolución de algún caso forense. Y bueno, pues realiza el proceso de identificación humana que les digo podría ser toral. También identifica en algunos casos violaciones graves a derechos humanos. En muchos casos, de hecho, los mejores equipos de antropología forense en Latinoamérica pues se han conformado justamente en este rubro, en la parte de derechos humanos. Y también puede coadyuvar con otros especialistas, digamos, en la construcción de peritajes para trauma o algunas enfermedades más específicas de esqueletos, ¿no? Entonces, toda esa, digamos, sería la aplicación que el antropólogo forense tiene en la actualidad y que, bueno, nosotros tratamos de enfatizar un poco ahí en el libro, doctor. Muchas gracias, doctor. Identificar a un ser vivo parecería cosa fácil y de la práctica cotidiana. No necesita de grandes habilidades y todos podemos hacerlo con relativa facilidad. Pero identificar a un ser vivo a través de sus restos óseos requiere de técnicas muy especializadas. Doctor Quinto Sánchez, ¿podría ampliarnos la visión de un antropólogo forense? Es decir, ilustrarnos acerca de otros ambientes,
otra información, por ejemplo, de tipo cultural, social o histórica, que necesite usted para recabar y para cumplir su tarea como antropólogo forense? Claro, doctor Jorge, fíjese que uno de los procesos, pues yo digo, más trascendentales o torales en la parte de la identificación humana es el trabajo de recopilación de información de historia de vida de la persona, por ejemplo, desaparecida, ¿no? Para nosotros, digamos que ese elemento de investigación previa es fundamental para tener un dato inicial de contraste, ¿verdad? Para construir un perfil biológico y un perfil que nos permite individualizar a esta persona y construir a través de toda la información que regularmente nos dan los familiares o los amigos de las víctimas o de los desaparecidos. Con toda esa información nosotros poder generar un dato de contraste contra los análisis que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, una parte fundamental, digamos, es ese aspecto de información previa que podemos obtener, ¿no? Y bueno, también dentro de la parte de la antropología, y dado, por ejemplo, el contexto latinoamericano y específicamente de México, también hay toda otra rama que, digamos, intenta darle la significación médico-legal a un resto, ¿no? Porque, pues, usted sabe que en México, en cualquier lado que uno vaya a explorar, se puede encontrar restos arqueológicos. Entonces, también ahí algo importante es que el antropólogo, junto con también el antropólogo forense, junto con el arqueólogo forense, puedan, digamos, dictaminar en un resto que pueda aparecer en cualquier lado en el país, si se trata de un resto que, digamos, pueda tener un contexto arqueológico antiguo, o sea, prehispánico, por ejemplo, que pueda ser un caso histórico, ¿no? O que pueda ya ser, digamos, un caso forense, ¿no? Es un caso más reciente. Nuestra historia, pues bueno, también se mezcla con la parte, digamos, de delitos del pasado, que algunos de ellos, por ejemplo, en los procesos del 68, pues todavía están pendientes, digamos, de tener una explicación y del acceso a la verdad. Entonces, ahí se mezclaría, digamos, esta parte histórica con la parte de la ciencia moderna forense, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para destacar justamente la amplitud de la aplicación de la rama de la antropología forense a esta cuestión de desmenuzar, por ejemplo, esta parte, digamos, histórica, ¿no? Finalmente, habría una parte que también es muy importante y es cómo la antropología, a través de sus distintas ramas, ¿no? Específicamente de la arqueología, la antropología social o etnología, la lingüística, y bueno, la antropología física o biológica, justamente entre ellas pueden armar un caso, ¿no? Por ejemplo, en algunos procesos se requiere de un peritaje antropológico, que es algo que está hoy muy, muy fuerte. Para muchos de los casos se pide para que el juez tenga un conocimiento de mucho del contexto social que vive particular grupo de personas o algún imputado, ¿no? Entonces eso, digamos que permite al juez tener evidencia si sobre determinada hábito cultural, ¿sí? Tendría alguna minimización o relativización, ¿no? De algún delito una persona, ¿no? Por su, por ejemplo, uso o costumbre, por sus tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay veces por ni siquiera hablar el español, que eso también ha sucedido en muchos casos, y bueno, por la tenencia de la tierra, ¿no? Que siempre ha sido otro problema. Entonces, en esos ámbitos, digamos, más culturales, más históricos, la antropología también tiene que ver muchísimo, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco la idea. Doctor, derivado de esto que está usted platicando, me viene una pregunta. ¿El antropólogo forense es necesariamente un médico o puede ser simplemente un antropólogo como los que conocemos en otros ambientes? Claro. Dice que históricamente, doctor, casi, digamos que muchos médicos se convertían a la antropología, ¿no? Es decir, estudiaban específicamente la parte de restos óseos. Digamos que con la especialización también del área de la antropología física o biológica, específicamente, digamos que se busca este perfil, ¿no?
y se trabaja muy de la mano con la parte de la medicina. Claro está que el médico forense está más enfocado en restos recientes y el antropólogo forense estaría más enfocado a los restos ya áridos, sin tejido, y a los que tienen avanzado estado de descomposición. Entonces, muchos médicos se convirtieron después en antropólogos forenses, se subespecializaron y viceversa, ¿no? Hay veces también antropólogos forenses de formación, digamos, inicial, transitaron a la medicina forense porque, pues, digamos, fue el área que más les atrajo, ¿no? Entonces hay un cruce, pero históricamente sí hay una proporción en algún rango, en un porcentaje de médicos que pasaron a ser antropólogos, a hacer el trabajo de antropólogos, ¿no? Pero actualmente ya se considera, digamos, un perfil único el del antropólogo forense. Inclusive hoy en día se habla también del arqueólogo forense, el tafónomo forense o el antropólogo social o cultural, ¿no? Este tránsito entre ser médico y llegar a ser médico forense, me imagino que se facilita ahora mucho con la nueva licenciatura, bueno, nueva relativamente, la licenciatura de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina. ¿Es así? Bueno, claro, fíjese que ahí el perfil que nosotros tenemos con los científicos forenses justamente es que después de terminada su licenciatura, también, como el caso de la medicina, puedan especializarse en antropología forense. Es un tema que está nuevo porque es un perfil que, como usted bien ha dicho, pues es reciente, entonces apenas las primeras generaciones están egresando y hoy en día están justamente en esta parte de abrir este camino en los posgrados o en las especialidades de antropología como para poder generar una especialización en su perfil. Y también afortunadamente digamos, las autoridades de los posgrados de estas especialidades o diplomados también están aceptando a estos perfiles, ¿no? Entonces estamos en esa transición de que este perfil sea, digamos, especializado en el ámbito de la antropología en otras escuelas o especialidades. Eso es. Pues gracias. Creo que ahora queda muy claro el papel del antropólogo forense y de las múltiples circunstancias que se necesitan para la identificación de un individuo. Paso a otro tema. Es posible que un antropólogo forense necesite de análisis más precisos para afinar su diagnóstico de campo. Pienso en un laboratorio que pueda aportarle datos importantes que son imposibles de obtener en el trabajo de campo mismo. Hay o puede haber, o existe ya una relación operativa entre uno y otro, es decir, entre el campo y el laboratorio. Así es, doctor. Sí, fíjese que dado el tipo de trabajo que se hace, o sea, regularmente está así, como usted lo describe, en dos tiempos, ¿no? El trabajo de campo, que regularmente se hace en relación con el arqueólogo forense o los criminalistas de campo. A veces también participan los médicos forenses, el fotógrafo forense, que también es importante. A veces también van psicólogos forenses o antropólogos sociales. Y ese trabajo de campo se hace de una manera integral. Hoy día la Comisión Nacional de Búsqueda trabaja de esa manera o intentamos ir hacia esa parte, digamos, con fiscalías locales y federales. Y bueno, pues ahí se logra la recuperación y se firma una cadena de custodia de los restos. Y luego sí tienen que pasar, digamos, a un análisis secundario en el laboratorio, en donde específicamente sí tenemos equipos que, por ejemplo, no sé, pensemos en radiología. Sería imposible, digamos, bueno, no imposible, pero es, digamos, más complicado mover todo un aparato de rayos X que no sea portátil a el contexto, digamos, de una excavación, ¿no? Se hace, pero no es, digamos, lo que más se busca. Entonces, regularmente está así. Primero se trabaja todo lo que se tenga que hacer en campo a nivel arqueológico. Se sacan algunos datos preliminares, pero siempre, como bien usted lo cita, el análisis, digamos, ya robusto se hace en laboratorio, en donde ya se aplican técnicas específicas para conocer
el perfil biológico de este individuo, estimar sexo, edad, estatura, posible ancestría y además rasgos de individualización como algún tipo de enfermedad o patología que pueda ser visible a nivel macroscópico en el hueso. Trauma, todo el trauma que pueda haber en el hueso también es motivo de identificación, rasgos de variación individual y alguna marca de actividad que pueda tener el esqueleto. Además también pues se lleva a cabo algún tipo de estudio complementario si se necesita, como bien le dije, radiología, puede ser microscopía, puede ser ya después, bueno, mandar al laboratorio algunos otros estudios químicos, ¿no? Histológicos también se podrían hacer, y bueno, de ADN, ¿no? Que también podría ser otra opción, pero en términos generales, digamos que esa sería la idea. Muchos especialistas de antropología forense actuales dicen que el proceso de identificación comienza en el campo, ¿no? Porque de no hacerlo bien, se pierde muchísima información, digamos que nosotros podemos aportar, ¿no? De análisis de contexto, de materiales asociados, que la ropa, credenciales que se puedan recuperar, pueden ayudarnos a identificar a estas personas, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día lo vemos como un proceso que van de la mano, o sea, no podemos separar la parte, digamos, de campo de la parte de laboratorio, ¿no? Son totalmente importantes para después, en una tercera etapa, hacer un proceso ya de identificación humana, ¿no? Que sería ya un estadio en el cual ya se entregaron los informes de campo, el informe de laboratorio y se hace una confronta en la parte de identificación. Entonces, más o menos así, digamos que es como hoy en día se trabaja la parte de campo y laboratorio, como de una manera complementaria. Bueno, hemos puesto el mayor énfasis en la identificación de cuerpos muertos, pero más allá de la aportación que un antropólogo forense pueda dar en casos criminales, creo que la identificación de restos humanos también es importante, como ya usted lo mencionó de pasadita, para la historia, para la cultura o para incluso atender necesidades de una familia. ¿Cuál es su punto de vista en estas circunstancias, un tanto al lado de la propia eh, intervención de casos jurídicos? Bueno, doctor, sí, este tema es sumamente importante. Digamos que hoy en día la práctica forense de la antropología reconoce como eje principal el trabajo con los familiares. Desde el proceso inclusive de integración de la parte preliminar, ¿no? En la parte de la configuración de un plan de búsqueda, hasta pues trabajar con los colectivos para poder en el momento de las diligencias ir a la par con ellos, que ellos vean el trabajo que se está haciendo a nivel pericial. Si se da el caso de encontrar algún hallazgo en campo y ver alguna fosa y eso, pues que los familiares puedan estar ahí como elementos testigos del proceso que se está realizando, que vean el estándar de trabajo que se tiene y posteriormente también que puedan inclusive ser testigos del trabajo de laboratorio, ¿sí? Ahí luego hay un poco más de complicación, pero en muchos casos se ha tomado en cuenta a los familiares. Y finalmente también en el proceso de identificación, pues es sumamente relevante que ellos entiendan todo el proceso para que obviamente no tengan desconfianza respecto del proceso que se está haciendo a nivel de identificación. Y finalmente, bueno, hay todo ya un protocolo específico para regreso de los restos, ¿no? Para entrega de los restos. Esto es muy importante porque usted no sé si ha visto, pero ha habido muchos casos en donde pues se ha tenido los errores de praxis de entregar mal los restos y pues esto pues obviamente ya de por sí es un proceso doloroso en las familias y pues bueno, aunque sea con una cuestión digamos simple, sencilla, que se les explique a los familiares cuáles son digamos, los resultados de la identificación, que esto sea realizado previo a que en medios de comunicación se pueda, digamos, dar la parte de la noticia, ¿no? En casos muy relevantes,
y bueno, pues que se les asegure la parte de certidumbre científica del proceso, ¿no? Eso creo que es muy relevante. Y pues bueno, hoy se ha trabajado mucho en las fiscalías, en la Comisión Nacional de Búsqueda sobre estos temas, ¿no? De cómo debería de hacerse esto. Y regularmente lo que se hace son trabajos con colectivos para justamente también entender lo que están esperando las familias, ¿no? Y en la crisis forense que estamos viviendo, con más de 89,000 casos reportados de desaparición, pues esto es sumamente relevante, ¿no? Porque obviamente va a permitir, digamos, empezar a reconstruir el tejido social, ¿no? Que eso sería lo que nosotros, a través de la antropología y de este trabajo que se hace, pues queremos de alguna manera ser una parte de ayuda a este proceso. Entonces, esa sería como la parte, digamos, de las familias, que hoy en día creo que es lo más relevante para el caso de la crisis que estamos viviendo en México. Bien, si me lo permite, pasemos a otro asunto. Todo lo que hemos señalado necesita de personas que lo lleven a cabo, gente que realice todas las gestiones, investigaciones que tienen que hacerse en el caso de la antropología forense. En este sentido, quisiera yo preguntarle, ¿qué aportará su libro, su próximo libro, para la enseñanza de los nuevos cuadros de antropología forense? ¿Qué parte del contenido de esa futura publicación sirve específicamente para el adiestramiento de las nuevas generaciones de médicos forenses? ¿Hay alguna parte en su libro que nos hable de esto? Sí, doctor. Bueno, mire, sí, justamente el libro está estructurado, digamos, en 5 ejes, una parte introductoria en donde se ve el protocolo general de la antropología, y después se trata, digamos, esto que les contaba, de la parte del perfil biológico, con algunos capítulos en donde se repasan justamente las metodologías, digamos, más actuales y revisadas para la estimación de lo que le llaman la cuarteta básica, ¿no? Le digo, el sexo, la edad, la estatura y la ancestría. También hay otro segmento que es perfil individualizante, en donde también de la misma manera revisamos y actualizamos el tema, digamos, de estos debates sobre hasta dónde podría llegar un principio de individualización. Y, bueno, ahí diversos autores también plantean, digamos, esta parte de cada uno de estos rubros, ¿no? La parte, digamos, de osteopatología, la parte de trauma, la parte de variaciones relacionadas a marcas de actividad y variación normal, motivo de identificación, ¿no? Por ejemplo, los senos frontales, todo este tipo de caracteres anatómicos que nos pueden ayudar a individualizar a una persona. Y después hay otro elemento importante en el libro, que es la sección de innovación y aplicaciones, en donde creo que eso también es un elemento muy bueno, en donde revisamos metodologías, digamos, nuevas, ¿no? Que se están aplicando en el campo, digamos, de la identificación facial, por ejemplo, el reconocimiento automatizado de estructuras, la morfometría geométrica, ¿no? Aplicaciones, digamos, más directas que tienen que ver con innovaciones que se están haciendo en el campo forense. Y finalmente también quisimos incluir una sección de estudios de caso, en donde también se le pudiera dotar a los estudiantes de diferentes áreas forenses y pues de algunos casos que han o resultan importantes para la formación, ¿no? De un científico forense, de un médico forense, de un antropólogo. Y ahí pues se trabaja con algunos, le digo, reportes de caso que para nosotros son de importancia para el libro. Entonces, de esta manera integral, pues nosotros pretendemos, digamos, presentar un material que sea de consulta primaria, ¿no? Para los chicos que se están, o chicas que se están formando en las ciencias forenses, específicamente ahí en la licenciatura, en 6º semestre se lleva la materia de antropología forense. También hay 2 optativas que son, digamos, materias que les interesa mucho, digamos, el contenido del libro. Una de ellas sería arqueología forense,
Y la otra sería métodos avanzados de identificación, que también se ve justamente esta parte que les contaba de cómo se realiza una identificación humana, ¿no? Científica. Y pues bueno, yo creo que todos estos elementos van a aportar muchísimo a tener un libro en el cual tengan una compilación actualizada de los métodos que se están ocupando. Y además, con este capítulo, digamos, de innovación, van a tener los métodos de vanguardia respecto a lo que se está desarrollando para la antropología forense, ¿no? Entonces, pues esa es la propuesta en términos generales, doctor, para los estudiantes ahora de ciencia forense de manera primaria, pero obviamente para médicos forenses en formación y antropólogos forenses también de otras instituciones. Y el enfoque general del libro es de nivel nacional exclusivamente o toca también algunos otros niveles internacionales, porque ya en esta época de ir y venir por todas partes del mundo, como que una especialidad ya no se puede centrar demasiado en asuntos locales, sino que tiene que ir más allá. Eh, en este aspecto, ¿trabajaron ustedes algo en el libro? Sí, sí, doctor. Fíjese que obviamente sí el libro, creo yo que está pensado para el contexto mexicano, sin duda, pero hay muchos autores que nos han presentado casos, por ejemplo, de Brasil. Está el reporte de caso de Marcia Hattori, que es muy interesante en el contexto, digamos, de la aplicación de la antropología forense en Brasil, que me parece muy relevante. Hay autores que son de la Escuela de la Antropología Biológica Argentina. Hay algunos otros especialistas también, peritos de Brasil. Hay gente también de Italia que presenta algunos trabajos sobre estimación dental. Y también hay un grupo fuerte de estudiantes que están trabajando con la parte de cálculo de ancestría, que también nos presentan algún caso. Hay gente también de España en la parte de ADN. Entonces, tratamos, digamos, de centrarnos, la verdad, en el contexto mexicano, autores mexicanos, pero invitamos para robustecer la obra a colegas que están trabajando, digamos, en la antropología forense latinoamericana en primera instancia y pues también en Europa, Estados Unidos, que nos pudieran aportar, digamos, algunos elementos importantes para la configuración del libro. Entonces, en ese sentido, creo yo que es rico porque recoge, digamos, una parte internacionalista, específicamente también latinoamericana, y pues más delimitado, pues también el contexto mexicano, ¿no? Que eso me parece pues sumamente importante y es una de las también aportaciones importantes del libro. Porque en tal caso, y por el panorama que usted nos presenta, este libro podría ser de gran utilidad para otras carreras, además de las ciencias forenses. Tal vez se convierta en una obra de consulta en las escuelas de antropología, de historia, tal vez las de ciencias políticas y desde luego, que es muy importante, entre los peritos que trabajan en las instancias oficiales donde se administra la justicia. ¿Le parece a usted que el libro también va por ese camino? Así es, doctor, sin duda que el libro tiene ese objetivo primario, obviamente la parte, digamos, de donde nosotros estamos, en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, pero sí, sin duda que, de hecho, mi colega Jorge Gómez Valdés, pues es profesor de la ENA, y él es también coautor del libro, y pues es un elemento importante, digamos, que siempre hemos tenido esa relación con esta institución, con el INA, con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estaba comentando que justo pues esta parte, digamos, del libro sí está pensada en otras instituciones, específicamente la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En ciencias políticas ahí está la carrera de antropología, también ahí es un bastión grande de estudiantes. Y obviamente también en la parte jurídica es importantísimo que también, digamos, se lea este tipo de documentos,
para justamente tener, digamos, un entendimiento de la práctica forense. Y finalmente, pues bueno, para los peritos e investigadores que estén, digamos, en el campo pericial, pues será relevante la revisión de este documento, ¿no? Específicamente en las fiscalías, bueno, en la Fiscalía General de la República o en las fiscalías locales, y ahora también en instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, también es otro elemento, digamos, donde se puede tener esta parte de lectura de estos materiales, digamos, de formación básica, de información básica para la identificación humana o para el trabajo antropológico en general, doctor. Así que, bueno, es esta. Y pasando a un nivel más biológico, digamos, hay una disciplina científica cuya aportación a las ciencias forenses es punto menos que básica y fundamental. Me refiero a la genética, sobre todo en la predicción fenotípica mediante el ADN. ¿Qué papel o qué nivel de importancia le daría a usted a la genética y por qué no a la epigenética en el trabajo de la antropología forense? Así es, doctor. Bueno, la consideramos muy relevante respecto también de, digamos, la confianza que le da a los familiares respecto de la identificación, ¿no? Es como una de las pruebas que, digamos, que le da mucha certidumbre a las familias, ¿no? Sin embargo, también siempre le explicamos a las familias que hay muchos casos en los cuales el ADN pues no va a poderse recuperar, por lo tanto, aunque esta técnica, digamos, es muy precisa, no en todos los casos se va a poder acceder a esa prueba, ¿no? Y bueno, respecto de la parte, digamos, de pruebas genéticas, nosotros incluimos justo un capítulo escrito por un colega brasileño que es perito, Caio Silva de Cerqueira, que él trabaja con esta parte de predicción fenotípica y es básicamente la secuenciación masiva de ADN para generar a través de este estudio una predicción del fenotipo que puedo yo estar observando, ¿no? Esto es maravilloso porque ha habido muchos casos ahora que se han resuelto, de casos forenses del pasado, que se han resuelto a través de esta técnica. Básicamente, hoy en día se puede saber el color de ojos, color y tipo de cabello, color de piel, si había pecas o no, y se puede hacer una predicción facial, ¿no? O sea, una inferencia de cómo sería la cara del sujeto. Esto es sumamente importante porque cuando uno solamente tiene una muestra de sangre, semen o algún tejido, cabello o algo así, pues estaría en la capacidad hoy en día de generar una predicción fenotípica. Claro está que es una técnica que solamente una empresa o dos empresas lo hacen a nivel internacional y es caro, $4,500 más o menos. Sin embargo, que para un caso de relevancia pues, se puede ocupar, ¿no? Esto es importante, digo, por conocerlo y por entender esta parte, digamos, de que se puede realizar ya a nivel genómico esta predicción, pero pues hay que conocer las limitantes, digamos, locales, ¿no? O sea, esto parte, digamos, en la praxis forense mexicana no ha todavía sucedido, no hay un caso que yo conozca, o algún caso reportado, por ejemplo, en bibliografía de un caso así, pero bueno, pues sería interesante ver en los próximos años si esto se convierte en una tendencia. Y esto ha sido incluido en el libro como una parte, digamos, de un estado del arte de lo que hay para la predicción fenotípica, ¿no? Sin embargo, nosotros le digo, como inicié, sí determinamos que el ADN lo vemos como el último paso en la parte de nuestro análisis, ¿no? Siempre para que, obviamente, podamos sacar la mayor cantidad de información y que el ADN se quede el último. Estamos ya casi para terminar, doctor Misha Campos, pero déjeme fantasear un poco. ¿Cree usted que todos estos avances en la identificación de víctimas de la violencia pudieran generar una doble
una doble consecuencia, el que los presuntos criminales tuviesen un poco de más temor, llamémoslo así, estamos fantaseando, por ser descubiertos con todas estas técnicas. Y otra, que obviamente es la más importante, que los familiares, la sociedad, pueda descansar un poco en estos procedimientos para, para su mayor tranquilidad en estos casos criminales. Claro, doctor. Bueno, la primera pregunta, me gustaría que así fuera respecto de que igual, digamos, las células criminales se vieran inhibidas por este tipo de cuestiones, pero cada día es más fuerte, digamos, la parte científica, por ejemplo, en esta parte de predicción, uno puede tener, le digo, el aspecto general de una persona a través solamente de algún rastro de ADN que se pueda tener. Entonces, ojalá que esto pudiera convertirse en algún momento en un elemento de inhibición del delito o de la violencia en general, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de violaciones, también hoy en día la víctima rápido se le trata y se le trata de limpiar, digamos, el ADN que algún perpetrador pudo tener y con eso se tipifica su ADN. Entonces, ya estamos, digamos, en una era en donde eso es posible a nivel genético y uno se quedaría con el rasgo de ADN de esta persona agresora, ¿no? Y bueno, en algún momento quizás esto pudiera contribuir a inhibir, ¿no?, la parte de delito. Ojalá que fuera así. Qué bueno, ¿no?, que estuviéramos en esta parte, digamos, de poder tratar este tema, ¿no? Es un poco complejo porque igual pues hay otras variables, digamos, ahí en el aspecto de la violencia, en la eclosión de la violencia que quizás no se han atendido, pero ojalá que en este sentido pues sí pudiera disminuir, ¿no? Y respecto de la cuestión para con las familias, pues yo creo que es importante esta parte que comentaba, ¿no? Yo creo que la parte de procuración de justicia, ¿no?, todo el sistema, la pericia y la investigación que se hace en la universidad deben de estar enfocadas justamente en brindarle a las familias un poco de mitigación respecto de todo el dolor que llevan para toda esta parte de búsqueda de sus familiares, ¿no? Han estado abandonados por mucho tiempo, la perspectiva no fue centrada en las familias por mucho tiempo. Yo creo que esto va a permitir, ¿no? Y bueno, creo que nosotros estamos poniendo también un pequeño tabiquito en esta construcción de nuevos perfiles más formados más fuertemente con bases científicas basadas en evidencia y pues esto esperemos que a largo tiempo o a mediano y largo tiempo pues pueda también contribuir. Así que pensamos que la cuestión de formación de científicos forenses, de médicos forenses y de antropólogos forenses pues pueda repercutir en esta parte de cambiarle la dirección a la parte de la violencia, ¿no?, en México. Ojalá, sería una ganancia, no diría yo que secundaria, sino una ganancia primaria, ¿verdad? Sí. No puedo cerrar esta charla, doctor Mircea Quinto, sin hacerle una pregunta de tipo personal. Yo siempre estoy muy interesado en las cosas de semántica, de significado de las palabras, y aquí hay dos términos que parecen de uso común en las ciencias forenses, pero que para mí, y supongo que para mucha gente que no está metida en esto, dejan un poco raro. Un término es la tafonomía y otro es la morfometría. La morfometría genética. ¿En qué se come esto? Sí, bueno, pues como usted bien dice, sí son constantes ahora ya en la cuestión de la antropología forense. Bueno, la tafonomía, pues es la ciencia, digamos, que se encarga de estudiar todo el proceso que sucede con el cuerpo, bueno, puede ser cuerpo humano o de otros seres vivos, específicamente obviamente en la antropología del cuerpo humano,
desde que fallece, desde que muere, inclusive algunos autores dicen un periodo antes de la muerte, hasta que uno lo puede encontrar en un contexto forense o, por ejemplo, que va a recuperarlo a un panteón, etcétera, etcétera, hasta que se recupera los restos, ¿no? Todo ese proceso que hay ahí de tiempo es, digamos, el estudio que hace la tafonomía, ¿no? Muchos le dicen como, digamos, la parte de la transición del cuerpo a la litósfera, ¿no? Así como cómo se integra los animales en general o el hombre a la parte, digamos, de la corteza terrestre. Y pues para otros autores también lo ponen como las leyes del enterramiento también, ¿no? En algún momento se le consideró. Y pues es un estudio realmente que es fundamental, por ejemplo, para entender pues el tiempo, el intervalo post-mortem, ¿no? Por ejemplo, que es sumamente importante en la antropología. ¿Cuánto tiempo tiene este cuerpo de haber fallecido? O inferencias sobre alguna mecánica de tratamiento del cuerpo, ¿no? Si esta, no sé, lesión que yo estoy observando se trata de un elemento, por ejemplo, de un animal o de verdad fue realizada por una persona y eso tiene importancia médico-legal, etcétera, etcétera. La cosa más importante, obviamente, de la tafonomía es esta parte del intervalo post-mortem. Y luego, respecto de la morfometría geométrica, pues es un área, digamos, nueva de la morfología que intenta inferir los cambios morfológicos, la variación morfológica, a través de técnicas de análisis de la forma por medio de medios digitales, ya sea por fotografía o por ejemplo, resonancia magnética o tomografías, pero en donde antes tradicionalmente pues medíamos índices, ¿no? Con distancias, y ahora lo analizamos con coordenadas, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la diferencia, es una actualización, digamos, de la métrica clásica que se hacía, y pues los resultados son más detallados. Muy bien, así culmina la presentación del libro de próxima aparición titulado Avances en Antropología Forense, que gracias a la amabilidad del doctor Misha Campos, pues vemos que tiene una gran importancia, que abarca muchos campos que tocan al individuo. Y ya no quiero hacer más preguntas, pero hay tantas dudas acerca de esto que estoy seguro que mejor voy a leer el libro. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes que nos han prestado su atención y los invito a seguir prendidos en las actividades de la sexta feria del libro de Ciencias de la Salud. Hasta luego.